¿Has oído hablar de Pompeya, la antigua ciudad romana destruida cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo? Los excavadores encontraron una biblioteca llena de rollos de papiro. La historia juró que nunca podría haceros. Los rollos de Herculano, carbonizados en frágiles troncos negros, eran una tumba para las palabras, pero en la oscuridad digital se encendió un nuevo tipo de fuego. Creo que estos manuscritos son increíblemente importantes en el contexto de nuestra humanidad. Impulsados por una obsesión que desafiaba siglos de fracasos, 3 estudiantes enseñaron a una máquina a ver lo invisible. Así que ahora, en esta era de imágenes modernas no invasivas, podemos empezar a mirar dentro de estos objetos sin dañarlos. Han dado voz a los muertos, y lo que esa voz comenzaba a susurrar no era poesía ni filosofía, era algo lo suficientemente poderoso como para reescribir la historia misma, la resurrección digital. Durante siglos, desde el primer redescubrimiento accidental de Herculano en 1709 y el posterior hallazgo de los rollos en la década de 1750, las mentes más brillantes intentaron forzarlos a hablar. Eruditos prodigiosos y restauradores audaces intentaron desenrollarlos solo para verlos desmoronarse en polvo en sus manos. Los pergaminos se convirtieron en un cofre del tesoro que ninguna llave podía abrir, representando un silencio enloquecedor del mundo clásico. Luego, en el otoño de 2023, el silencio se rompió. No fue un arqueólogo renombrado quien hizo la primera grieta, sino un joven, un estudiante de informática que trabajaba lejos de los sagrados pasillos de las instituciones clásicas. Era un forastero, armado no con un bisturí físico, sino con líneas de código e inteligencia artificial, mientras examinaba las primeras exploraciones de alta resolución del interior de un pergamino. Su algoritmo entrenado detectó un patrón donde el ojo humano solo veía vacío. De un paisaje digital de ceniza y sombra surgió una forma. Era una palabra, una sola palabra solitaria, la primera en ser leída de esta biblioteca maldita desde el reinado de los emperadores romanos. Después de una vida de silencio, el pergamino había susurrado su primer secreto. La palabra era porfiros. Significaba púrpura. En el mundo antiguo, esto no era simplemente un color. Era un símbolo de inmenso poder, de una riqueza casi inimaginable. El tinte púrpura valía más que su peso en oro, extraído laboriosamente en cantidades mínimas de las glándulas del caracol marino murex. Vestir de púrpura era estar envuelto en imperio, era la marca exclusiva de los senadores y emperadores romanos. Por lo tanto, esta única palabra no era un fragmento mundano, era una llave que desbloqueaba un mundo de imágenes tangibles específicas, como la corte imperial, las vastas redes de comercio mediterráneo y el lujo asombroso de la élite. Por la hazaña de ser la primera persona en 2000 años en leer una palabra del corazón del volcán, el joven fue premiado con $40,000. Era una suma monumental por una sola palabra, un testimonio del inmenso peso de su significado. Pero, ¿por qué valía tanto esta palabra? Y si se podía encontrar una palabra, entonces había oraciones por leer. Y si había oraciones, entonces había filosofías enteras, poemas perdidos e historias olvidadas esperando en la oscuridad. ¿Qué otros descubrimientos se hicieron realidad que dejaron a los historiadores asombrados? ¿Qué verdades profundas enterradas durante siglos comenzaron a emerger de las profundidades carbonizadas, listas para reescribir todo lo que pensábamos saber sobre nuestro propio pasado? ¿La biblioteca de los condenados? Para entender el valor de este pergamino, uno necesita comprender su historia, especialmente por qué tardó tanto en ser desenterrado. El sol se levantó en una mañana de finales de verano en el año 79 después de Cristo, iluminando un paisaje de prosperidad sin igual a lo largo de la bahía de Nápoles. La montaña que dominaba el horizonte, el Vesubio, no era temida por su tamaño, sino apreciada por su fertilidad. En sus laderas había viñedos prósperos y hermosas villas, y a sus pies, el bullicioso centro comercial de Pompeya y el elegante retiro costero de Herculano se encontraban. Los romanos ricos visitaban estas ciudades por el comercio, la relajación y el arte exquisito. Sin embargo, no tenían idea de que algo terrible se estaba gestando. No eran completamente ajenos. Al menos sabían que la montaña era un volcán que una vez había arrojado lava sobre la tierra que llamaban hogar. Pero eso ocurrió hace siglos, más de 300 años antes de Cristo, y desde entonces el volcán había dormido.
Ninguno de ellos estaba vivo cuando ocurrió la erupción, y todo lo que sabían eran historias, por lo que toda la civilización sentía una sensación de seguridad. No podrían haber estado más equivocados. Los expertos creen que fue alrededor de la 1 de la tarde del 24 de agosto cuando el letargo terminó. Con un rugido cataclísmico que rompió la calma de la tarde, la montaña explotó, desgarrando su propio pico y lanzando una monstruosa columna oscura de piedra pómez, ceniza y gas sobrecalentado a millas en la estratosfera. El mundo, para los miles que vivían a su sombra, acababa de volcarse. El único relato de un testigo ocular que sobrevivió proviene de un adolescente aterrorizado, Plinio el Joven, observando desde la seguridad de Miceno al otro lado de la bahía. En cartas al historiador Tácito, describió una aterradora nube en forma de hongo que se asemejaba a un pino, un fenómeno tan distintivo que ahora llamamos a tales eventos erupciones plinianas. Escribió sobre el día convirtiéndose en noche de una incesante y sofocante lluvia de piedras pómez que se acumulaban como nieve, atrapando a las personas en sus casas y derrumbando techos bajo su peso, pero su historia no terminó ahí. Se convirtió en una víctima y contó una historia heroica de su tío, Plinio el Viejo. Como comandante de la flota romana en Miceno, el viejo Plinio era un hombre de ciencia y acción. Al ver la erupción, ordenó a sus galeras cruzar la bahía, no para huir, sino en un audaz intento de rescatar a los ciudadanos varados a lo largo de la costa. Tristemente, para cuando llegó a Stabiae, fue vencido por los gases tóxicos. Su cuerpo fue encontrado días después, un erudito y almirante abatido por el mismo fenómeno natural que había buscado estudiar. La destrucción no fue un solo evento, sino una aniquilación metódica en varias fases. La caída inicial de piedra, pómez y ceniza se dirigió principalmente a Pompeya, enterrándola bajo metros de roca ligera y causando muertes principalmente por el colapso estructural y asfixia. Pero para Herculano el final llegó de manera más rápida y terrible. En las primeras horas del 25 de agosto, la columna de erupción colapsó, enviando la primera de varias oleadas piroclásticas, una ola de gas incandescente, ceniza y roca, calentada a casi 500 grados Celsius y desplazándose a velocidades de huracán, descendiendo por la montaña. Instantáneamente vaporizó todo ser vivo en Herculano. El calor abrasador carbonizó material orgánico, incluyendo madera, comida y, lo más significativo, una vasta biblioteca de rollos de papiro, convirtiéndolos en carbón al instante. Las oleadas y flujos subsiguientes enterraron la ciudad bajo 20 metros de toba endurecida similar a la roca, sellándola en una tumba hermética de congelación profunda. Mientras Pompeya fue sepultada en una ceniza más ligera y accesible, Herculano quedó encerrada en una capa similar al concreto, un hecho que alteraría dramáticamente el curso de su redescubrimiento. Durante casi 17 siglos, las ciudades durmieron, sus nombres desvaneciéndose de la memoria hacia la leyenda local. El redescubrimiento de Pompeya comenzó de manera más sistemática en 1748 y su dramático desenterramiento, completo con inquietantes moldes de yeso de sus víctimas, capturó la imaginación del mundo. Pero, ¿qué pasó con Herculano? Su historia de redescubrimiento es una de pura casualidad y ambición de búsqueda de tesoros. En 1709, un agricultor cavando un pozo se topó con magníficas piezas de mármol, que resultaron ser de los asientos del teatro de Herculano, enterrado hace mucho tiempo. Esta alerta finalmente llegó al príncipe del Boeuf, un oficial de caballería austríaco, quien, en su búsqueda por adornar su villa cercana, comenzó a excavar en las ruinas y saqueó estatuas del teatro sin tener en cuenta su contexto. Fue un comienzo crudo y destructivo, pero finalmente valió la pena, revelando que otra ciudad estaba oculta, una preservada con incluso mayor detalle que su famosa vecina. La verdadera magnitud de lo que yacía debajo se reveló en 1750, cuando los trabajadores, siguiendo estos primeros túneles, irrumpieron en una suntuosa villa junto al mar. Encontraron un edificio de una grandeza sin igual, que se cree pertenecía a Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, el suegro de Julio César. Pero dentro de una pequeña habitación hicieron un descubrimiento que eclipsaría todas las estatuas y mosaicos. Era una biblioteca, no de pergaminos o tablillas de cera, sino de cientos de rollos apilados en estantes de una biblioteca romana. Estaban carbonizados, ennegrecidos y frágiles, asemejándose más a trozos de carbón que a libros. En el intenso calor de la oleada piroclástica habían sido quemados, pero preservados, sus palabras encerradas dentro de una frágil cáscara de carbono.
Esta era la Villa de los Papiros, y su contenido representaba la única biblioteca sobreviviente del mundo antiguo. Los intentos iniciales de abrirlos fueron desastrosos. Algunos simplemente se desintegraron en polvo, mientras que las primeras máquinas de desenrollado, aunque a veces exitosas, a menudo destruían los mismos textos que buscaban revelar. Los especialistas comenzaron a rendirse, excepto un hombre. ¿Quién era él y qué hizo para desentrañar los secretos de los rollos de Herculano? El profeta del desenrollado digital. En el silencioso mundo de los estudios clásicos, donde el progreso se mide en décadas y los descubrimientos en milímetros, los rollos de Herculano eran el misterio definitivo de una habitación cerrada. Pero, ¿qué pasaría si la clave para desbloquearlos no fuera un bisturí más fino, sino un tipo de visión completamente nuevo? Esta es la historia de un hombre que se negó a aceptar su silencio, un científico informático que emprendió una búsqueda quijotesca de décadas para enseñar a una máquina a ver lo que el ojo humano no podía. Su nombre es el Dr. Brent Seales, y se convirtió en un poderoso maestro del desenrollado digital. El viaje comenzó no en Italia, sino en el desierto. Durante años, Seales había estado desarrollando algoritmos para desenrollar manuscritos delicados de manera virtual, pero la verdadera prueba llegó con el rollo de En-Gedi. Descubierto en Israel, era un trozo carbonizado de ceniza, completamente destruido por un incendio del siglo VI. Para cualquier arqueólogo tradicional, era una pérdida total, un objeto de pura desesperación. Pero Seales y su equipo vieron una realidad diferente. Utilizaron tomografía microcomputada de rayos X de alta resolución para escanear el interior del rollo en 3 dimensiones, creando una réplica digital. Luego desplegaron su innovador software de desenrollado virtual, un algoritmo complejo que podía aplanar digitalmente las capas enrolladas del pergamino sin tocarlo. El momento de la verdad fue electrizante. De un tronco carbonizado sin forma comenzó a emerger escritura hebrea clara y legible. Era el libro de Levítico. El rollo de En-Gedi no solo fue un éxito, fue un milagro. Demostró inequívocamente que se podía leer un texto desde dentro sin que nunca se abriera. Se sentaron las bases teóricas para otros, pero Herculano, Seales sabía, era un adversario mucho más formidable. El problema era la tinta. El rollo de En-Gedi usaba tinta con elementos metálicos, lo que la hacía visible a los rayos X. Sin embargo, los rollos de Herculano fueron escritos con tinta a base de carbono, hollín o carbón mezclado con agua o aceite. Como señaló sombríamente un experto, este era el núcleo del dilema. Los rollos eran papiros carbonizados y la tinta era carbono puro. Era como intentar detectar una sombra proyectada en una pared completamente negra. A pesar de todo el poder de su algoritmo de desenrollado virtual, Seales enfrentaba una verdad devastadora. Podía mapear la intrincada topografía arrugada de la superficie de un rollo con una precisión asombrosa. Podía aplanarlo digitalmente en una página virtual impecable, pero la página estaría en blanco. El mismo evento que preservó los rollos, su carbonización, los había vuelto invisibles a las herramientas que había construido con tanto esfuerzo. Había resuelto el problema de la estructura, pero no el de la sustancia. Lo que siguió fue una larga y solitaria lucha librada en laboratorios universitarios y comités de solicitudes de subvenciones. Seales se convirtió en un hombre poseído, combinando los roles de científico informático, historiador y recaudador de fondos. Era un visionario que hablaba un lenguaje de algoritmos y píxeles a los clasicistas que se ocupaban de la filología y la papirología, mientras intentaba convencer a sus colegas en informática de que el desafío más convincente para su campo residía en un montón de cenizas de 2000 años de antigüedad. La escepticismo era un muro constante. ¿Podría este sueño digital alguna vez ofrecer resultados tangibles? ¿Estaba persiguiendo un fantasma? Formó un pequeño equipo dedicado, trabajando durante años, impulsado por una convicción que rozaba la obsesión. Sabían que el texto estaba allí, físicamente incrustado en el papiro. Solo tenían que encontrar una manera de hacerlo aparecer. Después de otra ronda de escaneo y procesamiento intensivo, la pantalla seguía mostrando un rollo perfectamente desenrollado, increíblemente detallado, pero completamente vacío. Sin embargo, desde este punto más bajo, comenzó a formarse una nueva idea. Si la tinta no podía verse directamente, tal vez su presencia podría detectarse indirectamente a través de las pistas más sutiles. Cambios minúsculos en la textura del papiro, bultos y grietas infinitesimales dejados por la pluma del escriba antiguo. Este era un problema de reconocimiento de patrones a escala atómica, una tarea idealmente adecuada para el aprendizaje automático.
Pero entrenar un sistema así requería una cantidad monumental de datos y poder de procesamiento mucho más allá de los recursos de un solo laboratorio académico, y así el doctor Seales tomó una decisión trascendental. Llevaría el trabajo de su vida, su rompecabezas sin resolver y su colección de pergaminos en blanco sin desenrollar, y plantearía el problema al mundo. Ahora podemos desenrollar virtualmente los pergaminos, anunció, pero las páginas están en blanco. ¿Cómo hacemos que la tinta aparezca? La inteligencia artificial y el sincrotrón. Para cualquier herramienta de imagen convencional, incluso un escáner médico de tomografía computarizada de alta potencia, los rollos aparecían como masas homogéneas y sin rasgos. El texto estaba físicamente presente, pero no tenía más contraste visual que una sombra proyectada en una pared negra. La pregunta que llegó a definir la búsqueda ya no era sobre desenvolver, sino sobre la percepción en sí misma. ¿Cómo enseñas a una máquina a ver lo que es fundamentalmente invisible? La respuesta requeriría no uno, sino dos milagros tecnológicos nacidos de la unión de la física a nivel atómico y la inteligencia artificial sofisticada. El primer milagro fue el sincrotrón. Llamar a esto una sofisticada máquina de rayos X es como llamar a un huracán una brisa. Un sincrotrón es un acelerador de partículas, una estructura circular colosal donde los electrones son lanzados a casi la velocidad de la luz, corriendo a través de un tubo de vacío mantenido por potentes imanes superconductores. A medida que estos electrones se curvan alrededor del anillo, emiten un intenso haz de luz enfocado, un brillo millones de veces más brillante que el Sol, que abarca el espectro desde el infrarrojo hasta los rayos X de alta energía. Esta era la única luz lo suficientemente poderosa como para iluminar el texto invisible dentro de los pergaminos. Pero la clave no era solo la intensidad del haz, sino su aplicación. Los investigadores recurrieron a una técnica conocida como imagen de contraste de fase con rayos X. Los rayos X tradicionales miden cuánto del haz bloquea un material y para el carbono sobre carbono, la absorción es prácticamente idéntica. La imagen de contraste de fase, sin embargo, es extremadamente sensible a cómo los rayos X son sutilmente retrasados y refractados al pasar por diferentes materiales. No solo ve la densidad, considera la textura fina y la topografía interna de un objeto. Imagínalo como la diferencia entre mirar una piedra negra lisa y pasar tus dedos por su superficie. Tus ojos no ven nada, pero tus yemas detectan diminutos arañazos y crestas. El haz del sincrotrón realizó esta misma hazaña a nivel microscópico, capturando mapas tridimensionales del papiro con una resolución tan increíble que la tenue huella física de la tinta, la forma en que se asentó en las fibras vegetales y creó una diminuta firma topográfica, podría teóricamente ser detectada. Sin embargo, estos datos no eran una simple fotografía. La salida fue un universo digital del tamaño de 1 terabyte de píxeles tridimensionales, cada uno conteniendo información sobre la estructura del papiro en ese punto específico. Para el ojo humano, estas exploraciones seguían siendo una jungla caótica de fibra aplastada y escombros volcánicos. El texto permanecía oculto a simple vista. Aquí es donde el segundo milagro, la inteligencia artificial, entró en escena. El desafío era crear un escriba digital que pudiera leer este paisaje alienígena. La solución fue entrenar un modelo de aprendizaje automático, específicamente una red neuronal profunda, para convertirse en un experto papirologista de lo invisible. Pero, ¿cómo se entrena a una inteligencia artificial para encontrar algo que nunca se ha visto? El avance vino de un proceso ingenioso y meticuloso de crear una piedra de Rosetta. Los investigadores tomaron algunos fragmentos abiertos y valiosos de los papiros de Herculano que mostraban tinta visible. Estos fragmentos fueron escaneados primero con el sincrotrón, produciendo un mapa tridimensional de alta resolución de su topografía microscópica. Para la inteligencia artificial, este conjunto de datos consistía en tarjetas de estudio respondidas. Podía analizar los datos complejos de una sección de papiro donde una letra A era visible y aprender la sensación física única de esa región entintada. Se entendió que la combinación específica de densidad de fibra, altura de la superficie y textura en un área determinada se correlacionaba perfectamente con la presencia de tinta de carbono antigua. Este proceso de entrenamiento fue una forma de refuerzo digital. Se alimentó a la inteligencia artificial con millones de estos puntos de datos, ajustando iterativamente sus parámetros internos, aprendiendo a distinguir la señal de la tinta del ruido del papiro. No buscaba un color o un tono, estaba aprendiendo una textura.
Se le estaba enseñando a reconocer la mano del escriba, la infinitesimal cresta dejada por un cálamo sumergido en tinta negra de carbono presionada sobre una hoja de papiro hace 2 milenios. Una vez que la red neuronal estaba completamente entrenada en estos fragmentos, había construido su propio modelo interno de cómo se veía la tinta en este extraño espacio tridimensional. Entonces estaba listo para su prueba definitiva. El equipo ahora podía alimentar a la inteligencia artificial con los escaneos de un pergamino completamente cerrado y enrollado. El algoritmo analizaría sistemáticamente cada micróscopo voxel de la estructura interna, señalando cualquier región que poseyera la firma topográfica distintiva que había aprendido a asociar con la tinta. En efecto, estaba pintando el texto de nuevo a la existencia, no con luz, sino con datos. Este milagro tecnológico de 2 partes completó la cadena digital. La tarea hercúlea había sido resuelta. Los rollos podían ser desenrollados virtualmente y ahora, por primera vez, la tinta podía hacerse visible. La herramienta fue construida, pero ¿quién la usaría ahora para hacer el primer descubrimiento significativo? La jugada del cazador de pergaminos. En 2023 ocurrió algo notable. Una diversa coalición de emprendedores de Silicon Valley, entusiastas de la tecnología y estudiantes lanzó un intento audaz para tener éxito donde los métodos tradicionales se habían estancado. Su arma elegida, la inteligencia artificial. Su estrategia, una competencia mundial que democratizaría el proceso de descubrimiento. La pregunta que flotaba en el aire era profunda pero sencilla. ¿Podría una comunidad global de forasteros lograr lo que los especialistas no habían podido hacer en 275 años? El desafío Vesubio surgió de una intrigante convergencia de mundos, el antiguo y el ultramoderno. Liderado por inversores tecnológicos como Nat Friedman e investigadores, incluido el Dr. Brent Seals de la Universidad de Kentucky, la competencia representaba un enfoque radical para resolver problemas arqueológicos. La premisa era engañosamente simple. Ofrecer premios en efectivo sustanciales que eventualmente sumen $1.500.000 a cualquiera que pudiera desarrollar métodos para desenrollar virtualmente los pergaminos y detectar la tinta esquiva dentro de ellos. El desafío del Vesubio rápidamente se convirtió en un vibrante ecosistema digital con participantes congregándose en foros y plataformas de mensajería para compartir ideas, frustraciones y progresos incrementales. Esto no era una imagen solitaria de la erudición tradicional. Era una sesión dinámica de lluvia de ideas global desarrollándose en tiempo real. La estructura de la competencia fomentaba tanto la colaboración como la rivalidad saludable. Los participantes compartían código y técnicas mientras competían por el gran premio. Los foros digitales zumbaban de actividad mientras competidores de diversos orígenes abordaban diferentes aspectos del problema. Algunos se centraron en algoritmos de desenrollado virtual para aplanar las capas enrolladas, otros en métodos de detección de tinta para identificar trazos débiles de escritura y otros más en la reconstrucción geométrica para mapear las superficies dañadas. Lo que los unía era un sentido compartido de posibilidad y la emoción de potencialmente resolver un misterio que había desafiado siglos de enfoques convencionales. Entre los miles de participantes en todo el mundo comenzaron a surgir ciertas personalidades. Luke Faritor, un estudiante de 21 años de Ciencias de la Computación y becario Thiel de la Universidad de Nebraska-Lincoln, se sintió atraído por el desafío mientras trabajaba como pasante en SpaceX. Escuchando una entrevista de podcast sobre los rollos durante su trayecto, se sintió cautivado por el rompecabezas técnico. Su enfoque era característicamente práctico. Incluso creó sus propios rollos de prueba comprando papiro en Amazon y carbonizándolo en el horno de la empresa de robótica de su padre para comprender mejor las propiedades del material con el que estaba trabajando. Mientras tanto, otros competidores como Josef Nader en Alemania y Julian Schillinger en Suiza aportaron su propia experiencia especializada al desafío, cada uno contribuyendo con piezas a lo que eventualmente se convertiría en un avance colectivo. A medida que la competencia avanzaba a lo largo de 2023, los foros digitales se convirtieron en un teatro de suspense compartido. Los participantes trabajaban contrarreloj, sabiendo que el Gran Premio requería leer al menos 4 pasajes de 140 caracteres cada uno de un rollo de Herculano antes de fin de año. La tensión era palpable tanto en los espacios digitales donde los competidores colaboraban como en los momentos privados de determinación. El avance no llegó como un único momento de eureka, sino como una serie de descubrimientos incrementales compartidos en toda la comunidad.
El primer paso crítico fue la identificación de un patrón de crujido, texturas tenues y decoloraciones en los escaneos tridimensionales que correspondían a donde se había colocado tinta hace milenios. Se entrenaron modelos de aprendizaje automático para reconocer estos patrones sutiles, mejorando gradualmente su precisión a través de innumerables iteraciones. Luego vino el momento electrizante cuando la primera palabra completa emergió del vacío digital, porphyris, que significa púrpura. Esta fue la prueba de concepto que la comunidad necesitaba, evidencia de que sus métodos podían realmente recuperar texto legible de los escaneos aparentemente en blanco. La carrera se intensificó a medida que se acercaba la fecha límite, con los competidores refinando sus modelos y comparando resultados en una carrera colaborativa hacia la meta. Al final, fue un esfuerzo de equipo el que se llevó el gran premio de $700,000. Luc Farritor, Joseph Nader y Julian Schilliger, un trío transcontinental que había combinado su experiencia, fueron anunciados como los ganadores a finales de 2023. Su logro fue asombroso. Habían logrado leer más de 2,000 letras griegas de uno de los pergaminos, superando con creces los requisitos de la competencia. El proceso de validación fue un momento de gran dramatismo cuando eruditos clásicos, incluido el profesor Richard Janko, examinaron los resultados para confirmar su autenticidad. La presentación ganadora representaba más que solo destreza técnica. Demostró el poder de la resolución colaborativa de problemas a través de fronteras tradicionales. La victoria demostró que el modelo competitivo de colaboración abierta podía tener éxito donde los enfoques académicos más tradicionales habían avanzado lentamente, no por falta de experiencia o dedicación, sino simplemente porque el problema requería un enfoque diferente. El pergamino que los ganadores habían descifrado con éxito resultó ser una obra del filósofo epicúreo, Filodemo de Gadara, quien vivió aproximadamente entre 110 y 30 a.C. Filodemo había estudiado en Atenas bajo la tutela de Zenón de Sidón antes de mudarse a Italia, donde se convirtió en parte de un círculo de filósofos epicúreos que incluía a varios poetas romanos. El texto específico que habían descubierto era sobre el placer, una exploración filosófica de la naturaleza y las fuentes del disfrute. No era un tratado seco. Los pasajes descifrados revelaron una discusión filosófica vibrante y atractiva que exploraba si las experiencias placenteras surgían de lo abundante o lo escaso, de los componentes menores o mayores de una experiencia, como una comida. El autor, Filodemo, era conocido por su poesía elegante y aguda. El mismo Cicerón había elogiado su estilo literario, y sus obras filosóficas demostraban una comprensión matizada de los principios epicúreos. La importancia de este descubrimiento se extendía mucho más allá de simplemente identificar al autor. Confirmó que la biblioteca de Herculano contenía obras filosóficas sustantivas de la escuela epicúrea, ofreciendo potenciales nuevos conocimientos sobre una tradición intelectual que enfatizaba el placer como la ausencia de dolor y miedo. El pergamino reveló a Filodemo como más que solo un filósofo. Era un escritor convincente que podía entrelazar ideas complejas en una prosa atractiva. Y a medida que la emoción inicial por leer el primer pergamino se asentó, surgió una pregunta más profunda. Este debate filosófico era significativo para los eruditos, pero ¿fue históricamente revolucionario? La guerra de los filósofos. De todos los tesoros sellados dentro de la Villa de los Papiros por el flujo piroclástico del Vesubio, el primero en ser descifrado no ofreció algún tipo de sabiduría o poesía serena. En cambio, desataron un grito de batalla. A medida que la luz virtual comenzó a iluminar los rollos carbonizados, los eruditos no encontraron simplemente las obras completas del filósofo epicúreo, Filodemo, tropezaron con un antiguo y ferozmente disputado campo de batalla intelectual. Imagina la escena no como una biblioteca silenciosa, sino como un simposio vibrante o una sala de conferencias acalorada. Filodemo, un filósofo griego de Gadara, no era un recluso. Era un maestro integrado con la élite romana en Herculano, un propagandista de su escuela epicúrea en un mundo lleno de ideologías rivales. Sus oponentes más formidables eran los estoicos, seguidores de Zenón y Crisipo, quienes presentaban una visión del buen vivir marcadamente diferente. Los rollos recién descifrados, que se centran intensamente en la filosofía del placer, revelan este conflicto con detalles sorprendentes. Esto no era una discusión abstracta. Los expertos que han analizado el texto lo describen como un ataque directo e implacable.
Filodemo no solo expone sus propias opiniones epicúreas, cita estratégicamente a sus rivales estoicos línea por línea, específicamente para desmantelar sus argumentos. Los rollos se convierten así en un registro de un duelo, preservando las mismas palabras de la oposición únicamente para su destrucción. En el corazón de esta guerra de filósofos había un choque fundamental sobre la naturaleza del placer. Para los epicúreos, el placer era la ausencia de dolor y miedo, un estado de tranquila serenidad conocido como ataraxia. Era el objetivo final, alcanzable a través de una vida modesta, conocimiento y amistad. Pero los estoicos veían el mundo a través de un lente diferente. Para ellos, la virtud derivada únicamente de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza era el único bien verdadero. El placer, junto con el dolor y la riqueza, era simplemente algo indiferente que podía usarse bien o mal, pero que no tenía un valor moral inherente. Un buen estoico buscaría la virtud independientemente del dolor o el placer. Este es el argumento que Filodemo ataca con tanto vigor. Cita textos estoicos, probablemente del prolífico Crisipo, quien argumentó que el placer no era el telos o fin último de la vida. Filodemo luego disecciona magistralmente estas afirmaciones, defendiendo la posición epicúrea de que una vida libre de angustia física y mental es la forma de felicidad más racional y alcanzable. Esta dinámica transforma nuestra comprensión del valor de la biblioteca. Los expertos dicen que el aspecto más emocionante de este descubrimiento no es solo la recuperación de los propios pensamientos de Filodemo, sino la milagrosa preservación de las voces de sus oponentes. El filósofo estoico Crisipo fue uno de los escritores más prolíficos de la antigüedad. Se dice que escribió más de 700 obras, pero no se conserva ni una sola en su forma completa. Su influencia fue inmensa, moldeando el derecho y el pensamiento romano durante siglos, pero sus palabras reales se perdieron, conocidas solo a través de resúmenes de segunda mano y fragmentos. Ahora, dentro de las refutaciones de su enemigo, Crisipo habla de nuevo. Los rollos de Filodemo se han convertido en un arco no intencionado, llevando fragmentos de la misma filosofía que él buscaba hundir. Esto significa que la biblioteca no es un monólogo, es un diálogo único y multivocal. Captura el sonido de la filosofía y práctica antigua, no como un dogma establecido, sino como un feroz debate vivo donde las ideas chocaban, evolucionaban y se defendían con fuerza retórica. En consecuencia, la villa misma se reimagina. No era simplemente un retiro para el estudio privado, sino que debió haber sido un hervidero de actividad intelectual. Uno puede imaginar a Filodemo aquí debatiendo con contemporáneos estoicos, refinando sus argumentos para sus patrones romanos y componiendo cuidadosamente estos mismos rollos como armas en una guerra de visiones del mundo. Por lo tanto, la decodificación exitosa de estos primeros rollos hace más que simplemente resolver una antigua disputa entre dos escuelas filosóficas. Aumenta dramáticamente las apuestas para cada rollo no leído que queda. Si las obras de Filodemo contienen estas citas textuales invaluables del perdido Crisipo, ¿qué otros tesoros están esperando? ¿Qué otras voces perdidas están atrapadas en las capas carbonizadas del próximo rollo? La tumba de Platón y el clásico no escrito. Durante siglos, la narrativa de la antigüedad clásica ha sido un rompecabezas con la mayoría de sus piezas faltantes, una historia contada a través de citas fragmentadas en obras posteriores y los frustrantes resúmenes de lo que una vez fue. Pero, ¿y si un solo descubrimiento pudiera romper ese silencio? ¿Y si pudiéramos escuchar, a través del vasto abismo del tiempo, el mismo aliento de un gigante? La revelación más dramática de los rollos carbonizados de Herculano es precisamente eso, un relato biográfico íntimo que descorre el telón sobre la muerte de Platón, transformándolo de una estatua de mármol de un filósofo en un hombre de carne y hueso en sus últimas horas. Aunque débil por la fiebre, Platón escuchó mientras una esclava tracia tocaba la flauta. Con sus últimas fuerzas, criticó su interpretación, señalando su mal ritmo. Esto no fue un comentario al azar de un hombre moribundo. Fue un último acto desafiante de crítica de un pensador que había pasado su vida discutiendo sobre el poder de la música y sus peligros. Este detalle es significativo porque Platón era notoriamente desconfiado de la flauta. En su República argumentó que modos musicales específicos e instrumentos podían debilitar el espíritu de una persona y perturbar el orden del alma. La flauta, o aulos, era particularmente problemática. Su sonido emocional y salvaje se asociaba con el frenesí dionisíaco y era considerado por Platón como una amenaza al autocontrol racional que valoraba por encima de todo.
Para el gran filósofo, la música de la chica Tracia representaba el tipo de arte indisciplinado que él creía que no debería tener lugar en una sociedad bien ordenada. Su crítica final fue un poderoso eco de su filosofía de toda la vida. Además, el pergamino proporciona a los arqueólogos una pista tangible y estremecedora. Especifica que Platón fue enterrado en un jardín privado dentro de los terrenos de la academia, cerca de un santuario sagrado dedicado a las musas. Esta ubicación precisa, perdida durante milenios, ya no es un misterio, sino un posible sitio para futuras excavaciones, una coordenada directa a los restos físicos de un pilar fundamental del pensamiento occidental. Con el precedente de la biografía de Platón firmemente establecido, la mente se tambalea ante el catálogo de posibilidades que los pergaminos no leídos casi con certeza contienen. ¿Qué más podría estar esperando pacientemente en esos cilindros carbonizados? La respuesta promete una revolución en cada faceta del conocimiento antiguo. Para la poesía épica perdida, el premio máximo serían las obras completas de Safo, cuyos fragmentos existentes insinuaban una voz de tal poder y emoción personal que su recuperación alteraría fundamentalmente nuestra comprensión del lirismo griego. La biblioteca podría contener los libros perdidos de la monumental historia de Roma de Livio, llenando los vacíos en nuestra crónica del ascenso de la República, o incluso un relato de un testigo ocular de las campañas de Alejandro Magno, despojando la leyenda para revelar al hombre y sus estrategias. Imagina recuperar las tragedias completas de Esquilo o Sófocles, obras que fueron celebradas en su tiempo pero desaparecieron en los siglos posteriores, su poder conocido solo por título y reputación. Kensi. ¿Y qué hay del pensamiento científico? Los escritos completos de Arquímedes, cuyo genio en matemáticas e ingeniería aún se comprende solo parcialmente, podrían estar ocultos dentro de la villa. Aún más tentadora es la posibilidad de recuperar las obras de Demócrito, el padre del atomismo, cuya teoría de que el universo está compuesto de diminutas partículas indivisibles fue una sorprendente premonición de la física moderna. Sus ideas sobreviven solo en críticas y paráfrasis. Leer sus propias palabras sería conectar directamente con una de las mentes más visionarias de la antigüedad. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.